demócratas, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Pero tienen que entender cuál es la real posición de este gobierno. No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. No lo voy a hacer. Esto respeto. Pero si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie. Al otro día, Allende solicita al Congreso la aplicación del estado de sitio. Desde la mañana del 29 de junio, los trabajadores de izquierda asumen el control de fábricas, empresas, minas y centros agrícolas a lo largo de todo Chile. Compañeros, las conclusiones de los 500 trabajadores de fábrica de envase ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer las CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañeros. Al mismo tiempo, se fortalecen todas las formas de poder popular, en especial los cordones industriales. Cada cordón es una agrupación de fábricas y empresas que coordinan las tareas de los trabajadores de una misma zona. En las principales ciudades del país se han constituido 31 cordones industriales, de los cuales 8 pertenecen a Santiago. Compañero, ¿a qué representa usted aquí? Cordón Macul, compañero. ¿Usted, compañero, a qué Cordón representa? Macul. ¿Usted, compañero, a qué Cordón representa? Cerrillo, Maipú. ¿Usted, compañero, a qué representa? Cordón Cerrillo. ¿Usted, compañero, a qué Cordón Vicuña Maquena. ¿Usted, compañero, a qué Cordón representa? Vicuña Maquena. Compañero, ¿a quién representa? Cordón O'Higgins. ¿Usted? ¿Qué repite? El sindical del Partido Radical. Con el apoyo de los cordones, el gobierno pone bajo el control permanente del Estado algunas fábricas de carácter estratégico, utilizando para ello Ya es una cosa ya del otro mundo, se puede decir lo que están haciendo estos momios aquí. Diariamente, pues mira, venir a sacar los muertos. ¿Cómo se le ocurre? Que si no lo hacemos nosotros, imposible que... Nosotros somos la fuerza de él, porque por él, él está de presidente por nosotros, porque nosotros lo sacamos, no ellos, porque los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora, porque nosotros nunca habíamos tenido nada. ¡Crear! ¡Milicia popular! ¡Crear! ¡Milicia popular! el día 12 de julio, el Partido Socialista hace pública su posición frente a la amenaza de golpe. Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia para asesinar trabajadores. Y llegado el caso de que algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. Aún más claro, no solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino que oponerse activamente a ellas. La burguesía debe estar clara que no puede actuar impunemente. A cada acción subversiva, a cada atentado contra Chile y su gobierno, los trabajadores responderán invariablemente utilizando todos los métodos y con todos los recursos que sea necesario. El problema de las armas se relaciona con el problema de la ocupación de empresas.
Para un sector de la Unidad Popular, encabezado por los comunistas, la expropiación arbitraria de fábricas constituye un error, pues debilita la imagen legal del gobierno. En cambio, para el otro sector, liderado por los socialistas, la ocupación de industrias representa una forma útil de movilización que ayuda a preparar la lucha que se avecina. Este sector de la Unidad Popular afirma que el choque armado con la derecha es completamente inevitable y que la única forma de encarar un golpe es con la organización de las masas y el poder popular, en especial los cordones industriales. Hoy, compañeros, es tarea también para ponerle una muralla a los reaccionarios y salir adelante la formación de los cordones industriales en todo el país. Se trata, compañeros, que los dirigentes sindicales nuestros tomen esa tarea como una tarea prioritaria de ellos, que se conecten compañeros de otras empresas, que en sus sindicatos planteen a los otros dirigentes la necesidad de vincularse con los compañeros de la otra cuadra, con los compañeros de más allá. Y así, compañeros, vamos construyendo esa fuerza popular que es la base para avanzar, que es la muralla para detener los intentos de la reacción. A lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. La CUT determinó una comisión que iba a ver los casos de las industrias que están hoy día en manos de los trabajadores. Y esa comisión está hoy día estudiando esos problemas a través con los organismos que corresponden, Corfo y Ministerio de Economía. Porque aquí hay que tener claro, compañeros, de que hay muchas industrias que no todas las que están tomadas, porque hoy día en Santiago hay una cantidad enorme de industrias tomadas, no todas van a poder ser pasadas al área social, por diferentes razones. Además, cuando la CUT lanzó el llamado de tomarse las industrias en caso de cualquier intentona golpista, esto significaba, digamos, en épocas críticas, parar la acción del fascismo. Pero en todo caso eso no significa de que indiscriminadamente todo tipo de industria va a pasar al área social, porque por allí también hay algunos problemas con industrias que están desfinanciadas totalmente y que el Estado, al hacerse cargo de ellas, digamos, en la práctica se hace cargo de cacho, cuestión que no puede ser. El problema es que allí hay otras cuestiones de fondo. Esas empresas, por ejemplo, de capitales suizos, ¿qué pasa? De que hay un problema de relaciones internacionales allí. Ahora, ¿pero qué tiene que ver las relaciones internacionales con los problemas de los trabajadores? Tiene que ver mucho, porque el gobierno suizo es uno de los principales socios del Club de París, donde se discute y donde se renegocia la deuda externa de Chile, que ustedes saben que por efecto de que después que asumió el gobierno, que estatizó el cobre, por ejemplo, vino un boicot de los yanquis, en donde hoy día el país no tiene divisas, no tiene los créditos que antes tuvo.
de manera que esto se renegocia en el Club de París, en donde allí Chile tiene que manejarse con mucha cautela. A través de esa lucha que plantea el compañero y no obedecen a la dirección central aquí, se toman justicia por sus manos y se enfrentan a los carabineros, se enfrentan a los milicos y después entonces se acusa al gobierno de que aquí hay indisciplina, de que no hay autoridad y estamos a un paso de que se acuse constitucionalmente al presidente de la República, porque eso es lo que quieren. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo, desde la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañeros, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general? Y presentarlo a los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañeros, cuál es el plan que tiene de lucha, cuál es el plan para que nosotros también al organizarnos nos presentemos frente a ellos y pidamos, compañeros, si es necesario, como presentan lo de la derecha, que lleguemos a un plebiscito. Nosotros comenzamos el plebiscito, compañeros, por las poblaciones hasta el nivel más alto. Y le aseguro que ganamos de aquí a Huancagua, pues, compañeros, y pasamos de largo, pues, compañeros. Porque tenemos organización dentro de los campamentos, dentro de los cordones industriales, dentro de los sindicatos. Y la CUT, compañeros, está apernando igual todavía, pidiéndonos a nosotros que tengamos calma y que esto no se puede hacer porque esto pertenece a la reina Isabel, el otro pertenece a Suiza y así, y en fin, compañeros, siguen inventando cosas. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros ya nos estamos cansando porque esto es tramitación. Y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias defensas, de nuestros propios sindicatos, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUB, sigue aún la burocracia, pues, compañero. ¿Hasta cuándo? Yo quiero consultarle a usted, compañero, ¿no tiene usted confianza en el poder popular, compañero? ¿No tiene confianza la CUB en los obreros que hemos ido al frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende a gritar y apoyarlo en todo sentido? ¿No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar? ¿No tiene confianza, compañeros, los diputados apernados que están arriba y que no quieren hacer nada, compañeros? ¿No tienen confianza los senadores, compañeros, que en vez de alegar una causa que nosotros, los obreros, los hemos puesto para que aleguen, para que luchen por nosotros, cuando se levantan los señores de la derecha, lo único que hacen es levantarse el asiento y mandarse a cambiar, pues, compañeros? Ya está bueno de todas estas cosas. Por algo nos hemos organizado y por algo nos estamos reuniendo en esta noche aquí, pues, compañeros, para pedir que si las cosas están en la área social, bueno, tratemos de hacerlas llegar, pues. Las que no sirven, pues, compañeros, dejémoselas a eso, a los derechistas, pues, compañeros. Dejémoselas a los momios. Si no, el gobierno no se puede hacer cargo de esos cachos, que se hagan cargo ellos de esos cachos y nosotros sigamos, pues, compañeros, luchando. Vaya usted, pues, compañeros, a ir a La Vega, cómo están todas las cosas en el mercado negro y los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, pues, compañeros? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro. El día 4 de septiembre se cumple el tercer aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. A pesar de la crisis, los simpatizantes del gobierno realizan una de las concentraciones más grandes de la historia política del país.